El miércoles no pude estar con ustedes, estaba un poco resfriada, por eso no pude estar con ustedes. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra segunda semana de de nuestras clases. ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver? Ya está todo en A y B, está todo junto. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? No pasa. A ver, un minutito, un minutito. Esta segunda semana vamos a ver todo lo relacionado con el sistema de salud. Y veremos así las generalidades sobre el sistema de salud, el sector salud en el Perú, la reforma del sector en el Perú, el análisis de la situación de salud, la descentralización y el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, el famoso MAIS. Entonces, ese es el contenido que nosotros vamos a ver en esta semana y que, como les digo, ya lo he juntado. Comenzaremos primeramente por ver qué cosa es un sistema. Y decimos que un sistema, como ya lo hemos visto la semana pasada, es un conjunto de partes de elementos. Y el sistema de salud está definido por la OMS, Organización Mundial de la Salud, como un sistema de salud que es la suma de todas las organizaciones, instituciones, recursos que tienen como objetivo prioritario mejorar la salud. También la OMS, ¿qué cosa dice? Dice que la mayoría de los sistemas de salud nacionales, perdón, no son nacionales, está equivocado el término, son internacionales, comprende tanto un sector público como un sector privado, como es lo que tenemos acá, el sector público, los hospitales, los establecimientos de salud, tanto del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas y Policiales, de e-salud, y el privado, que se relaciona directamente con las clínicas. Por lo tanto, la OMS continúa diciendo que un sistema de salud necesita contar con personal, financiamiento, información, suministro, infraestructura, tecnología, transportes y comunicaciones y tener una orientación y una dirección gerencial. Entonces, primeramente tenemos todos esos elementos con los cuales necesita contar, pero esto tiene que estar en manos de lo que hemos visto la clase pasada, de lo que sería un gerente. Además dice que el sistema de salud proporciona buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población. Entonces, en ese sentido, ¿de qué hablamos nosotros? Hablamos de la población del Perú y que sean justos desde el punto de vista financiero. Entonces, para nosotros como universidad, nos quedamos, creo, más que respondan a las necesidades de la población. La Organización Mundial de la Salud en el año 2000 definió el sistema de salud, dice que están conformados por todas las organizaciones, personas y acciones cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la salud. Creo que ya hemos visto, o todavía no lo hemos visto, cuáles son las funciones del sistema de salud. Primeramente diríamos que el objetivo principal de un sistema de salud es mejorar la salud de la población. Y esto lo hace a través de sus diferentes actores. Pero ¿cuáles son esas funciones del sistema de salud? Son cuatro, que se refieren a la prestación de servicios, la generación de los recursos, el financiamiento y la rectoría denominada también gobernanza. Un minutito, vamos a admitir a sus compañeros que están esperando. Nos faltan dos. Ya está. Decíamos que las funciones del Ministerio del Sistema de Salud son las cuatro que están acá: la prestación de servicios, la generación de recursos, el financiamiento y la rectoría o gobernanza. La prestación de servicios es una de las funciones de los sistemas de salud y dice que los servicios de salud se definen como la serie de instituciones, las instituciones
y programas que proveen cuidados y atención directa a las necesidades de salud y enfermedades de los individuos, los servicios de salud pública enfocados en la protección de la salud colectiva. Y entonces hablamos más de la salud colectiva porque tendríamos que diferenciar qué es salud individual. Y salud individual se refiere, como su nombre lo dice, a la parte individual, que sería promoción, prevención, curación y rehabilitación. Y cuando hablamos de la salud colectiva, nos estamos refiriendo a todos ellos, aquellos elementos que son capaces o que pueden causar, digamos, o que pueden causar enfermedades. ¿Hasta acá alguna pregunta? Doctora, ¿podría repetir lo de promoción, prevención, eso que mencionó? Disculpe. Sí, sí, un minutito que entren tus compañeros que están acá, ya creo, ya que. Perdón, me dices que repita. Les decía que tenemos que hablar de dos enfoques de la salud pública. La salud pública individual y la salud pública colectiva. La salud pública individual, como su nombre lo dice, se refiere a qué cosa. Se refiere a la prestación del servicio, se le refiere a la promoción. ¿Qué cosa es la promoción? Es educar para que la gente no se enferme o pueda prevenir. Es la organización, es la recuperación y es la rehabilitación. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ya, gracias también. Decíamos que los servicios de salud se definen como una serie de instituciones y programas que proveen cuidados de atención directa a las necesidades de salud y enfermedad de los individuos y servicios de salud pública enfocados en la protección colectiva. Acá. Acá vemos, por un lado tenemos objetivos y al otro lado vemos las funciones. Las funciones según la Organización Mundial de la Salud en el año 2007, que la última definición que tiene, tenemos que es gobernanza o rectoría, desarrollo de los recursos, financiamiento y prestación de los servicios. ¿Y cuáles son los objetivos del sector salud? Es la satisfacción de las expectativas y necesidades de salud y la protección social de la salud, que eso ya sería la parte colectiva. Si nosotros unimos funciones y objetivos, entonces vamos a estar hablando que se está prestando la salud a la población. ¿Cuáles son los componentes del sistema de salud? Los componentes del sistema de salud están basados primeramente en qué? En el modelo de gestión que tengan las organizaciones, modelo de gestión de las organizaciones. Y tiene que ver con el modelo de financiamiento y tiene que ver con el modelo de atención. Entonces, no podríamos hablar de un modelo de gestión si es que no tenemos previamente hecho y definido el modelo de atención y el modelo cómo se va a financiar esa atención de salud que se va a dar. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Dice que los determinantes sociales de la salud se definen como las condiciones sociales en que las personas nacen, viven, trabajan y el sistema de salud al cual acceden. Las personas donde nacen, viven, trabajan y el sistema de salud al cual acceden. Dice que esos factores impactan sobre la salud y a su vez son el resultado de la distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional o local. Entonces, son los determinantes sociales de los sistemas de salud. ¿Qué cosa hace que la gente se pueda enfermar o la gente pueda morir? Y acá dentro de esos determinantes de los sistemas de salud tenemos los estructurales, que son los factores políticos y económicos,
Tenemos determinantes que les denominamos intermedios, que son los demográficos, la estructura política administrativa, y los intrínsecos, que tienen que ver con los recursos humanos y con otros recursos y con mecanismos de transferencia, modelo de organización y gestión y modelo de atención. Entonces, acá tenemos, digamos, frente a los objetivos del sistema de salud, tenemos los determinantes de los cuales acabamos de mencionar. Y tenemos que hablar de dos definiciones que son sumamente importantes y que son diferentes, que no podemos, digamos, porque a veces nos confundimos y pensamos que una es igual a la otra y no son iguales, son completamente diferentes. Y entonces hablamos de la segmentación y de la fragmentación. Y entonces vamos a comenzar por definir qué cosa es la segmentación. Y vemos que esta es también una definición de la Organización Mundial de la Salud, o perdón, de la Organización Panamericana de la Salud en el 2007. Y dice que la segmentación es la coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, de afiliación, de provisión, de cada uno de ellos especializados. Entonces, vamos a partir de la primera parte. Subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación, provisión en cada uno de ellos. Entonces, podríamos mencionar primeramente el Ministerio de Salud, mencionaríamos el Ministerio de Trabajo para Salud, mencionaríamos las Fuerzas Armadas, lo que sería Marina, la FAP, el Ejército y la Policía del Perú, que sería ya el Ministerio del Interior. Entonces estamos hablando ya de distintas modalidades de financiamiento en diferentes estratos de la población. ¿Por qué? Porque cada uno de estos presta atención a un grupo de personas, que son los diferentes estratos que define la OPS, y que están de acuerdo a su inserción laboral, al nivel de ingreso que puedan tener, a la capacidad de pago y a la posición social. Entonces, esa es la definición de segmentación que da la Organización Panamericana de la Salud en el 2007. Y decimos, tenemos el otro término, que van de la mano, que es la fragmentación. Y entonces dice, también la OPS dice que la fragmentación se refiere a la coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria asistencial, están no integrados. Entonces, a eso se refiere lo que sería la fragmentación. Y luego decimos que los sistemas segmentados y fragmentados son la expresión cotidiana para los usuarios, profesionales y gestores de los desafíos para los sistemas de salud en América Latina. Entonces, acá sí se está refiriendo a la Organización Panamericana de la Salud, se está refiriendo netamente, digamos, a lo que sucede en América Latina. Y acá tenemos, el título lo dice, un sistema de salud fragmentado, tiene efectos. Y estos efectos no son positivos, como vamos a verlo, sino que son efectos que son completamente, que son efectos, vamos a admitir a sus compañeros acá, que son efectos negativos. ¿Y cuáles son esos efectos de un sistema fragmentado? O sea, fragmentado, hablamos que tenemos hospitales, tenemos centros de salud, tenemos puestos de salud, hospitales de alta complejidad, de mediana complejidad. Dice que hay un bajo desempeño en los servicios de salud, bajo desempeño. Por lo tanto, si hay un bajo desempeño, eso va a originar ¿qué cosa? Que va a haber un bajo rendimiento general del sistema de salud, un bajo rendimiento general del sistema de salud. Y va a haber servicios de pobre calidad técnica, con un uso irracional e ineficiente de los recursos y con insatisfacción de los usuarios. Y esto se refleja también en un alto costo. Miren, entonces, si tenemos un sistema de salud fragmentado, los efectos negativos son prioritarios a diferencia de los efectos negativos, o perdón, de los efectos positivos que se puedan tener.
Si hablamos de segmentación y fragmentación, podemos concluir en lo siguiente, que la segmentación es un defecto del sistema, porque está segmentado. Entonces está segmentado, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, como he dicho, Fuerzas Armadas y el sistema y el Ministerio del Interior. Es un defecto del sistema. Por lo tanto, si es un defecto del sistema, también esto origina que haya diferentes modalidades de financiamiento y de aseguramiento de quién, de las personas que pertenecen a cada uno de estos sectores. Por lo tanto, también la fragmentación es un problema del modelo de organización. Ya no es del sistema, sino es del modelo cómo se han organizado esos establecimientos de gestión y atención a nivel de los servicios de salud. Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? Tanto la segmentación como la fragmentación no son positivos, sino más bien son de orden negativo. Y acá decimos que en las Américas podríamos mencionar que hay desafíos de los sistemas de salud, que son la segmentación, que causa inequidad, y la fragmentación. La fragmentación, ¿a qué nos da origen? Nos da origen a un pobre desempeño, a dificultades de acceso de la población al sistema, una pobre calidad, un uso irracional e ineficiente, un alto costo y baja, una baja satisfacción. Entonces, estamos hablando de las características que tiene tanto el sistema segmentado, que da como resultado inequidad, y el fragmentado, todo lo que acabamos de mencionar en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Sí, pregunta? doctora, buenas tardes. ¿Podría darnos otro ejemplo de un sistema fragmentado y uno segmentado? Ya, un sistema, que empezamos acá, un sistema segmentado tiene que ver con las modalidades de financiamiento y aseguramiento. Entonces, Ministerio de Salud, esto es financiado por ¿quién? Ministerio de Salud. Ahí tenemos el seguro, el seguro, digamos, para todas las personas. Tenemos el salud, con la afiliación de las personas que pertenecen al Seguro Social. Tenemos las Fuerzas Armadas, como decíamos, donde está esto, la Marina, la aviación y el ejército. Y tenemos también el Ministerio del Interior, que es la parte de policía. Entonces, está segmentado. ¿Por qué? Porque cada uno atiende a diferentes personas, y lo que se pague el financiamiento, lo que puedan pagar por esas personas es diferente en cada uno de ellos. Luego decimos que en cambio la fragmentación, o sea, que están divididos los establecimientos de salud en establecimientos públicos, privados, hospitales de alta, de mediana, de baja complejidad, primer nivel de atención, es el problema de cómo se han organizado los establecimientos de salud para poder ser gestionados y para dar la atención. Entonces, por ejemplo, no vamos a decir que una faringitis va a ir a un hospital altamente especializado, ni tampoco podríamos decir que un accidente cerebrovascular lo vamos a atender en un puesto de salud. No sé si se entendió. Sí, doctora, un poco más claro, gracias. Un poco más claro, o sea que todavía no está del todo claro. ¿Qué falta? Doctor, Mm, es- el de fragmentado también un poquito como que dificultad para entender. ¿Cuál de ellos? El El frag fragmentado, doctora. ya, el fragmentado, vamos a decir, cómo está fragmentado. ¿Qué tenemos? Comenzamos de abajo. Primer nivel de atención, hospitales, perdón, primer nivel de atención, puestos y centros de salud. Comenzamos a ascender. Hospitales de baja complejidad. Seguimos ascendiendo. Hospitales de mediana complejidad. Y terminamos con hospitales de alta complejidad, denominados también institutos. ¿Estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando de la fragmentación. ¿Ya quedó más claro o todavía?
Sí, doctora, gracias. Ahora sí quedó claro, ¿no? Porque tiene que quedar claro, porque si tenemos duda, entonces todavía seguimos mal. Dice, por eso, que la fragmentación es el problema del modelo de organización, gestión y atención a nivel de los servicios de salud. En cambio, la segmentación no es a nivel de los establecimientos de salud, la segmentación es a nivel del gobierno que ha segmentado. Tenemos esto, MINSA, tenemos esto, Ministerio de Trabajo con E-Salud, tenemos las Fuerzas Armadas y Policiales, como les decía, la Marina, la FAP y el Ejército, y tenemos Ministerio del Interior, Policía. ¿Más claro? Sí, más claro, doctora, gracias. Ya. Entonces se dice que hay desafíos en estos sistemas. Y así, por ejemplo, en la segmentación, lo que acabamos de mencionar, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener inequidad, porque la atención no es igual en el Ministerio de Salud que en E-Salud o que en el hospital de policía, ¿sí? Y lo que está en cuanto a su organización, ¿qué va a causar? Va a causar un pobre desempeño, dificultades de acceso, una pobre calidad, un uso irracional deficiente, alto costo. ¿Eso para qué cosa? Para los establecimientos, para el sistema, pero para el paciente una baja satisfacción. Entonces, mientras que lo segmentado causa inequidad, o sea que no se atiende igual en todos, la fragmentación nos causa todo esto, dando como resultado de la fragmentación la baja satisfacción de los pacientes. Por lo tanto, dice que el mayor reto en materia de organización y prestación de los servicios de salud es la fragmentación. Decía mi amigo, como ellos viven cerca de ahí, les dice, ay, si todavía no sales de tu casa, Perdón, no sé quién está con su... préstame una hora. Eh, ¿Podemos continuar? Entonces tenemos que mencionar también el enfoque de sistemas. Ya hemos visto también que es un sistema, y entonces en ese enfoque de sistemas se dice es necesario contar con sistemas de salud fuertes, fundamentalmente para mejorar los resultados de quien, los resultados sanitarios. Y hemos mencionado en la semana pasada, me parece, la atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud no es el primer nivel de atención, es completamente diferente. La atención primaria de salud es, digamos, la primera atención que recibe el paciente. Vamos a suponer, ha habido un accidente de tránsito en la carretera. ¿Qué cosa es lo que está más cerca? Está más cerca de repente un centro de salud. Llevan ahí a los pacientes y un paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico. No es para que se atienda en un centro de salud, ¿no? Entonces, pero es la atención primaria, donde ha llegado primero. De ahí ya tendrá que ser referido a un establecimiento de mayor complejidad. Y la Organización Panamericana de la Salud en el año 2007 define los sistemas de salud basados en la atención primaria de la siguiente manera. Dice que este es un sistema de salud basado en atención primaria con un enfoque amplio de organización y operación de los sistemas de salud que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible. Su principal objetivo al tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad del sistema. Esa es la definición de la Organización Panamericana de Salud en el año 2007. Y acá, la atención primaria de salud se concibe como una estrategia integradora con enfoques fundamentales para la salud. ¿Y cuáles son esos enfoques fundamentales para la salud? Primeramente, la protección social en salud, la protección de toda la población. Los determinantes sociales de la salud, que los vamos a mencionar un poquito más adelante, la promoción de la salud, que es la educación, y hablamos de la salud ambiental.
Y todo esto tiene que ver con la atención primaria de salud. Y por lo tanto, ¿qué es importante para todo esto? Es que los sistemas de salud desarrollan sus funciones y no pierdan de vista sus objetivos. Hemos dicho, tienen que tener que los objetivos y las metas tienen que ser claras. Entonces, todo el sistema de salud debe trabajar en base a que a las funciones que tiene el sistema y a los objetivos y metas que tienen que alcanzar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y acá vemos el modelo de organización. Y entonces en ese modelo de organización vemos primeramente esto, las personas no están, como decíamos, aisladas, las personas están en una familia. Entonces, ¿qué es una familia? Es un grupo de personas, ¿no? Que viven, que han nacido, que tienen correspondencia entre ellos. Pero esa familia está dentro de la comunidad, dentro del territorio. Y donde ellos primeramente se deben atender, ¿no? Para ver si corresponde o no corresponde, sería en un primer nivel de atención. Y ese primer nivel de atención sí está dado por los puestos de salud y los centros de salud. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Y pasamos a ver, digamos, este estudio que se ha visto y se dice que ¿cuál es la importancia de los determinantes sociales? Dice que las crisis más profundas y más globales, desde la depresión hasta, no es hasta el 2020, se piensa hasta el 2029. Dice que América Latina es la región con más desigualdad del mundo y que la pandemia del COVID-19 ha generado una caída del 8.1% del Producto Bruto Interno en América Latina, superando el impacto de la crisis en la Unión Europea. Dice también que el desarrollo de la región se ha visto seriamente interrumpido por aumento del desempleo y la pobreza, y que los grupos en situación de vulnerabilidad están cada vez más expuestos. ¿Quiénes son los grupos que se menciona o quiénes son los grupos en situación de vulnerabilidad? Los niños, la tercera edad, los pacientes que estén desprotegidos, los pacientes que no tengan un seguro. Y después decimos que la fuente de los recursos para la salud se ve disminuida en corto plazo, disminuyendo así también la recaudación fiscal. Y creo que esta definición, que también la da la OPS sobre los hospitales, y hemos estado hablando en la clase anterior que los hospitales se organizan dentro de una red interna de servicios de salud, entonces calza con lo que nosotros vamos a exponer en esta definición teórica. Dice que los hospitales serán o deben ser organizaciones dinámicas, hemos explicado también esto, deben ser flexibles, tienen que ser adaptativas, centradas en las personas, que trabajarán coordinada y colaborativamente con otros, que basarán su gestión en procesos integrados, eficientes, efectivos y de calidad, lo cual estarán en constante evaluación y mejora con las capacidades de autogestión, con equipos de gerencia que sean estables, amplios y multiprofesionales, capaces de dar apoyo, acompañar a que las decisiones que se tomen, que sean descentralizadamente en los propios equipos clínicos, en forma alineada con las necesidades de las personas usuarias y los requerimientos de la red. Y acá tenemos esto, que es bastante interesante, ¿no? Que dice, no intente ser brujo. El hospital es la empresa más compleja y usted es el gerente, y no el mago ni el santo milagroso. Por lo tanto, se tiene que saber qué hacer, cómo hacer y con qué hacer. A ver, un minutito, por favor.
Un minutito, vamos a cambiar de computadora, ¿sí? Por lo tanto, ese gerente tiene que saber qué cosas, tiene que saber qué hacer, cómo hacer y con qué hacer. Son preguntas fundamentales. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? Quiero disminuir las enfermedades crónico-degenerativas en todo el área que está el hospital. Para eso, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un diagnóstico precoz. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Tengo los recursos económicos para poderlo hacer? Voy a buscar algún tipo de financiamiento. Y entonces dice que se refiere al tipo y número de prestaciones que se queda el hospital, el nivel de complejidad y la priorización de las actividades que hago. ¿Cómo lo hago? Es el modelo de atención, con un diseño y modelamiento de los procesos asistenciales, con guías asistenciales, normas de referencia y contrarreferencia, y con gestión de listas de espera y de urgencia. ¿Y con qué lo va a hacer? Con un presupuesto que está de la mano con las políticas y estrategias, un pago por desempeño, relación entre los salarios, desempeño. Podríamos decir también a qué sector pertenece, como ya hemos mencionado, si pertenece a trabajo, pertenece a las fuerzas armadas. Con una infraestructura, con tecnologías, con personas que están alineadas en ese cargo, con estabilidad, en equipos, con reglas de juego bastante claras. Por lo tanto, el sistema de salud tiene desafíos. Ya es eso que se tiene que apuntar, porque apuntando a esto, debemos tratar de mejorar. ¿Desde dónde? ¿Desde el nivel del hospital? No. ¿Desde el nivel de la universidad? Menos. Desde el nivel nacional. Y ponemos como ente rector al Ministerio de Salud. Y esos desafíos son la accesibilidad, que los pacientes no tengan la oportunidad de poder llegar a tiempo cuando lo necesitan. Que cuando van a un establecimiento de salud, le dicen, bueno, tiene usted cita para el mes de enero o febrero del próximo año. Accesibilidad. Cobertura. Se está cubriendo toda la población que necesita ser atendida y como resultado de la accesibilidad y la cobertura, el costo, eficiencia y efectividad que se pueda dar. Y finalmente la equidad, que decíamos que no es igual que equidad no es lo mismo que igualdad, porque equidad es dar más al que más necesita. Y para eso también habíamos mencionado en una clase que ya pasaron los objetivos que fueron no del milenio, sino que fueron los primeros objetivos de salud, y después ya se pasó a los objetivos del desarrollo del milenio, que iban hasta el 2015. Por lo tanto, también esos objetivos han pasado. Y acá en el Perú podríamos decir que no se ha hecho una evaluación clara, ni siquiera se ha comenzado desde que comenzó. Se terminó de los objetivos del desarrollo del milenio. Y así tenemos que el objetivo 1 decía erradicar la pobreza extrema y el hambre. Entonces, erradicando la pobreza extrema y el hambre, podemos prevenir muchas de las patologías que existen. El objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal. Creo que eso se ha logrado parte. Objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. También el objetivo 4 al 2015, mire, estamos en 2025, esto ya fue hace 10 años, reducir la mortalidad infantil, eso se ha hecho muy poco. El objetivo 5, mejorar la salud materna. El objetivo 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. El objetivo 7, garantizar el sustento del medio ambiente. El objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, ¿no? Son considerados estos los objetivos del desarrollo del milenio, que son esos 8 objetivos. ¿Qué cosa se tendría que haber hecho? Se tendría que haber evaluado cada uno de ellos y ver cuánto se ha avanzado, y dependiendo del cuánto se ha avanzado, ¿por qué se avanzó tan poco? Por ejemplo, si se avanzó un 20%, ¿y por qué no se avanzó por lo menos un 80%? ¿Por qué nos hemos demorado tanto?
¿Qué cosa es? ¿Cuál es el problema? Pero digamos, todo queda solamente en parte literal pero ¿qué es hecho? Nada. Pero estos objetivos de desarrollo del milenio que van de 2000, que iban, porque estamos en el 2025, del 2000 al 2015, dice que se tratan los problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y o radicales. Graves y o radicales, ¿para qué? Para producir enfermedades. En el 2015, hace 10 años, los progresos realizados han sido evaluados y por otra parte se ha extendido la lista de los objetivos. Y ahora ya no se denominan objetivos de desarrollo del milenio, sino que ya se denominan objetivos de desarrollo sostenible. Y esos objetivos de desarrollo sostenible han reemplazado a los objetivos de desarrollo del milenio que iban hasta el 2015 y ahora esos objetivos van del 2016 al 2030. Esto, ¿mediante qué cosa? Mediante una resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas que se aprobó el 25 de septiembre del 2015. Y acá están los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, que ya no tienen que ver directamente, digamos, con la salud y la infraestructura. Ya tienen que ver con otras cosas, acá se lo dejo, el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía renovable, trabajo y crecimiento económico, industria e infraestructura buena, reducción de las desigualdades, promoción, promoción de la salud, acción para el clima, vida sana, vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos. Esos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que van hasta el 2030. Entonces, definitivamente, ya esto no es una tarea solamente del Ministerio de Salud, sino que es una tarea del gobierno, porque acá están involucrados varios ministerios. Entonces, ¿qué se debería hacer? Se tendría que ir evaluando cada año qué cosas se ha avanzado, qué cosas se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuáles son los actores que van a apoyar para que eso se logre. Si no, de lo contrario, llegará el 2030 y habrá otro docente que estará así como yo, dictando su clase y dirá, bueno, estos fueron los objetivos al 2030, estamos en el 2038 y creo que no se avanzó nada. ¿Sí? Entonces, pasamos a retomar lo que estuvimos comentando en un momento, que son las redes integradas de servicios de salud, que tampoco se habla de esto hace como 20 o 25 años y tampoco lo tenemos claro hasta ahora, ¿no? Dice que esta red integrada de servicios de salud se puede definir como una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por los resultados clínicos y económicos y por el estado de salud a la población. Entonces, miren, esto se está hablando hace años y como yo les decía, definitivamente hasta ahora no podemos decir que esto haya aterrizado en nuestro país. También se habla, digamos, de esta definición que fue de mayo de 2008 sobre servicios de salud integrales, que lo define de la siguiente manera: es la gestión y prestación de servicios de salud de forma tal que las personas reciban un continuo servicio de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos a través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud y de acuerdo a sus necesidades a lo largo del ciclo de la vida. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tuvieran que hacer de todo esto que hemos estado comentando y que posiblemente ha habido cosas que no las han podido entender?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? doctora. Todo claro, doctora, gracias. Sí. Entonces, decíamos, vamos a retomar este tema que ya también lo estábamos tocando, lo habíamos tocado y ahí quedó, de las redes integradas de servicios de salud, y dice que es una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la cual sirve. Y estos servicios de salud integrales, la definición de mayo de 2008 se decía, la gestión y prestación de servicios de salud es tal que las personas reciban un continuo servicio de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de las enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos a través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud y de acuerdo a sus necesidades a lo largo de todo el ciclo de la vida. Y entonces esta es una definición completamente amplia y completa sobre los servicios de salud integral, ¿no? Se trabaja así, ustedes están en hospitales, ya después de la pandemia ya han regresado, han retomado, digamos, vida en los establecimientos de salud, no solamente, digamos, hospitales, también, digamos, primer nivel de atención. Y creo que esto que estamos definiendo, espero que no pasen 10 años más, y otro docente como yo esté dando estas mismas definiciones, diga, bueno, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Y acá tenemos la diferencia que hay entre dos definiciones que se confunden. El primer nivel de atención y la atención primaria de salud. Lo hemos puesto con diferentes colores para que ustedes lo puedan entender. Y así decimos que la atención primaria se refiere al primer contacto con los servicios de salud y a la continuidad de la atención. Hace un momento mencionábamos y poníamos como ejemplo un accidente de tránsito. Está cerca a un centro de salud donde ha ocurrido este evento. Van los pacientes ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es la atención primaria. Han ido ahí inicialmente. Después ya referirán a un hospital, lo referirán a un instituto de acuerdo a lo que tenga el paciente. Y el primer nivel es solamente un aspecto, una parte de esa atención primaria de salud, que tiene la posibilidad de resolver el 80% más de los problemas. Y acá me voy a detener para hacer un comentario. Creo que se borró una lámina que tenía ahí, una pirámide, donde se dice que el primer nivel de atención debe resolver el 80% de lo que dice acá de los problemas. Y el 20% queda 15% para los hospitales de mediana y baja complejidad y solo el 5% para los hospitales de alta complejidad. Y cuando nos referimos a los hospitales de alta complejidad, nos estamos refiriendo a los institutos, que acá en el Perú son 8 o 9 institutos los que contamos. Entonces, miren cómo ya, digamos, no nos podemos confundir. Atención primaria de salud es porque ha sido un puesto de salud, ¿no? La atención primaria de salud también puede ser en uno de esos hospitales de alta complejidad porque el paciente llegó primero ahí. ¿Se entiende lo que acabo de decir, por favor? Y lo que ustedes están viendo en la lámina. Si no hay preguntas, entonces vamos a mencionar esto que también creo que lo he mencionado sobre la gestión de los sistemas de salud. Y ahí decimos que tenemos 3 niveles de gestión: macrogestión, la mesogestión y la microgestión. Y entonces la macrogestión, ¿dónde se va a ejercer? Se va a ejercer en el Ministerio de Salud y habla
de sistemas de salud habla de la rectoría, gobernanza, habla del financiamiento y habla de la provisión. La mesogestión, que habla de los servicios de salud y habla de sus modelos de gestión, habla de la organización y planificación de la provisión. Y la microgestión, que la vamos a ver en una de las últimas clases, que se refiere netamente a la gestión clínica. ¿Y dónde vamos a tener esa gestión clínica? En los servicios de salud de los hospitales. Y en esto de la gestión clínica tenemos los modelos de atención, tenemos la práctica clínica y tenemos metodologías e instrumentos, tanto para el diagnóstico como el tratamiento de los pacientes. Entonces, 3 niveles de atención: macrogestión, mesogestión y microgestión, cada una con sus respectivas particularidades. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, yo voy a tener que comenzar a preguntar. Diana Ramírez. Diana Ramírez. Todo claro, doctora. ¿Seguro? Creo que sí. Y vamos avanzando y vamos a ver estos retos y tendencias en la mesogestión de los sistemas de salud. Hemos dicho, la mesogestión habla de los modelos de gestión, habla de los servicios de salud. Y decimos que el logro de los objetivos de desarrollo del milenio se vio limitado, se vio afectado por servicios que son muy frágiles y fragmentados para prestar la calidad y el volumen de servicios necesarios. Esa conclusión, a esa conclusión llegó la Organización Mundial de la Salud. Dice, ¿por qué? Porque hay limitaciones en la prestación de los servicios. Hay insuficientes recursos, hay carencia de habilidades gerenciales, hay cambios constantes de personal, desmotivación, migración, prácticas laborales, hay falta de control sobre la planificación y los recursos, hay falta de políticas y hay sistemas de información, comunicación y coordinación deficientes. Y está subrayado, y en una clase de la semana pasada dijimos que lo más importante es la información. Si no tenemos una información buena, confiable, oportuna, ¿no? Entonces no podemos tomar buenas decisiones. El gerente no puede tomar buenas decisiones. Con eso no quiero decir que la información es lo único, porque también está la comunicación y la coordinación. Y decíamos, cada uno de los establecimientos no es una isla, ni las personas trabajamos aisladamente, las personas debemos comunicarnos y debemos coordinar, para que no para el bien de nosotros, como gestores, sino para el bien en el aspecto que estamos hablando de los pacientes. Dentro de las tendencias de los modelos de gestión tenemos que la gestión tiene que estar centrada en el desempeño y en los resultados, que tiene que estar de acuerdo con las mejoras en eficiencia, que tiene que estar de acuerdo con la disponibilidad de información sobre costos, calidad, capacidad resolutiva y satisfacción de los usuarios, que tiene que estar de acuerdo con la participación activa del equipo asistencial en la planificación y gestión. Y la gestión de los servicios de salud tiene que verse como una disciplina. Y entonces, ¿qué cosa es lo que podría yo agregar acá? Que esta gestión de los servicios de salud, por no contar con todo esto, con cómo debe ser, se vio, digamos, afectada, o mejor dicho, se vio transparentada cuando tuvimos lo de la pandemia, porque ahí sí se comenzó a ver que no había buena gestión en los establecimientos de salud. Los mismos gerentes decían, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Doy más camas, desocupo las camas, las doy todas para COVID, ¿qué cosa hacemos? Entonces, ahí prácticamente se aclaró y se vio digamos, el poco conocimiento para poder gerenciar establecimientos de salud. Y cuando hablamos de gerenciar establecimientos de salud, también se nos viene a la mente, por lo menos a mí se me viene a la mente, lo de los
universidades, ¿no? Y bueno, yo no alcanzaré a ver, ustedes sí lo alcanzarán a ver, pasará el tiempo y quizá a alguien se le ocurrirá y dirá, bueno, los hospitales, o perdón, las universidades tienen que ser gerenciadas no por solamente docentes, pueden ser lo mejor en su práctica clínica, ¿no? Sino que estos docentes sean capacitados en gestión de universidades. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, doctora. Pasamos a ver cómo es el sector salud en el Perú. Decimos que en el Perú tenemos el ente de gobierno, es el sector salud, y está dado por el Ministerio de Salud, MINSA. Entonces, es el ente de gobierno, es la parte técnica. Pero también tenemos instituciones prestadoras que están divididos en dos tipos, que son los servicios públicos y los servicios privados. Los servicios públicos son el MINSA, el salud, son la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, y tenemos los servicios privados que corresponden a las clínicas. Entonces, de esta manera está organizado el sector salud en nuestro país. Y tenemos también, fuera de las instituciones prestadoras, tenemos las instituciones financiadoras. Y entonces, entre las instituciones financiadoras que financian la atención de los pacientes, tenemos los seguros privados, que el paciente paga por ese seguro, generalmente están en las clínicas, tenemos e-salud, tenemos el seguro integral de salud y tenemos el aseguramiento universal. Tenemos los seguros privados, el salud, el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, y el aseguramiento universal. He puesto acá este decreto supremo, que es el decreto supremo 008-2017, SA, las siglas significan esto. ¿Qué significan las siglas? Nos está hablando del Ministerio de Salud, y este decreto tiene que ver con el decreto que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud. Y vamos a hablar un poquito de la reforma del sector salud en el Perú. Comenzaremos diciendo, ¿por qué una reforma? ¿Cuándo se piensa en reformar algo? Y para saber cuándo se piensa en reformar algo, tenemos primeramente que comenzar definiendo qué cosa es una reforma. Y decimos que una reforma significa que se necesita hacer cambios estructurales, si hablamos del sector salud, en el sistema de salud, porque el sistema como está funcionando actualmente no permite avanzar, no permite universalizar la protección social a pesar de existir la decisión de llegar a los más excluidos. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para reformar? Se tiene que modificar normatividad, se tiene que modificar leyes, se tiene que modificar decretos supremos. Por lo tanto, decimos, la reforma en la salud está dirigida a las personas. Tiene como objetivo alcanzar la cobertura universal de manera tal que progresivamente toda la población se encuentre protegida con servicios de salud cada vez mejores y con un financiamiento adecuado. Y acá tenemos que es, según Resolución Suprema, número 001 del 2013, Salud, del 8 de enero del 2013, se encargó al Consejo Nacional de Salud la tarea de formular y proponer medidas y acciones necesarias que permitan la reforma del sector salud y el fortalecimiento del sistema de salud. A mí me preocuparía, o diría, a mí me interesaría, estando en el 2025, saber, digamos, cuál fue el resultado de todos los avances y de todas las investigaciones que se hicieron para cumplir con el mandato de esta resolución suprema. Ahí queda mi comentario. Y tenemos retos de la reforma de salud. Entonces, los retos van orientados a reformar la salud. ¿Para qué? Dice, para extender mejoras en el estado de salud a toda la población. ¿Y qué se debe hacer o qué se puede hacer para extender estas mejoras? Primeramente,
instaurar una cultura de prevención y protección de la salud en la sociedad. Entonces, una cosa bastante simple, lo hemos visto con la pandemia. Si estoy resfriada, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a estar hablando con otras personas si no tengo una mascarilla? O, o lo contrario. Una persona que está sana se pone a conversar con una persona que está enferma, que está estornudando, que está tosiendo en nuestro delante y no es capaz de sacar de su bolsillo, nosotros las mujeres sacar de la cartera una mascarilla y ponerse. ¿Para qué? Para prevenir de no estar resfriado. ¿Qué otro reto tenemos? Incrementar la cobertura de salud a más peruanos, para que todos puedan tener salud, ¿no? Porque tengan tanto seguros privados o como que tengan seguros públicos. Mejorar los servicios para que correspondan a las necesidades y expectativas de la población. Y finalmente, aliviar la carga financiera de los hogares. Porque, ¿qué pasa? En los hogares no piensan que uno se va a enfermar, se puede enfermar en cualquier momento. Solamente se preocupan cuando ya sucedió el hecho. Y entonces estos desafíos de la reforma están marcados en la siguiente: que estén centrados en la persona, mejorar el estado de salud de la población, reduciendo la carga de enfermedad y discapacidad, que estén orientados a la parte universal. Por lo tanto, hay que universalizar la cobertura poblacional de la protección social en salud, que tiene que ser con un acceso efectivo y de calidad. Para eso hay que hacer que las intervenciones de los servicios de salud respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios. Y cuarto, hay que buscar el respaldo financiero. Por lo tanto, hay que aliviar la carga financiera en la salud de las familias. Entonces, esos serían los desafíos que se puede plantear y que se puede pensar y que se debería normar más para que esto se pudiera dar. Decíamos, protección de riesgos. Y para proteger los riesgos que tenemos promoción, ya hemos hablado que promoción es educación, acciones de prevención de la enfermedad. Hablamos, por ejemplo, hablamos de las inmunizaciones, inmunización de sarampión, por ejemplo, para los niños, inmunización del tétano, inmunización para los adultos mayores, vigilancia y control epidemiológico, o sea, detectar, usted lo que visto esto en epidemiología, detectar y decir, bueno, hay un riesgo de que está aumentando, ¿qué está aumentando? El dengue. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Y la gestión de riesgo. Segundo, tenemos la protección del usuario, orientada a la seguridad del paciente, a la calidad de la atención, a la efectividad de la prestación. Y tercero, tenemos la protección financiera, que se basa en la ampliación de la cobertura, en la gestión del aseguramiento. Entonces, tenemos estos tres entes que van orientados a una reforma en salud con el objetivo de lograr una cobertura universal. ¿Alguna pregunta sobre esta lámina? Para después seguir avanzando y no perdernos en lo que habíamos dicho. ¿Alguna pregunta? Alcance de la protección social en salud. Protección social en salud. Protección de los riesgos en salud. Protección de la atención de salud y protección financiera. Y cada uno tiene otros componentes. Protección de riesgo. Promoción de la salud. Prevención de la enfermedad. Vigilancia y control epidemiológico y mitigación de riesgos en salud. Todo esto está basado, esto da lugar a la protección de riesgo en salud. En cuanto a la protección de la atención que tenemos, efectividad y oportunidad de tratamiento, seguridad del paciente, calidad del servicio, capacidad de respuesta a la expectativa del paciente. Y en la protección financiera, tenemos la suficiencia de recursos para las intervenciones de salud pública y la suficiencia de los recursos para el aseguramiento en salud y en particular para el gasto catastrófico. Por lo tanto, si tenemos todos estos ítems que va a lograr que protejamos
socialmente en salud a la población, viene la pregunta, ¿y qué cambios debiéramos hacer? La protección de salud de la población frente a los riesgos de enfermedad, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales fortalecerán sus actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia y control epidemiológico, gestión de riesgo y mitigación de daños. Eso en cuanto a la población. En cuanto al usuario, la protección del usuario. ¿Para qué? Para garantizar la efectividad y oportunidad y seguridad en las prestaciones, para lo cual se va a ejercer una regulación eficaz y una supervisión y gestión de los recursos con la finalidad de contar con la capacidad de respuesta acorde a la expectativa del paciente. Y la protección financiera, que también la hemos mencionado, que tiene que ver con las consecuencias económicas de las enfermedades y los accidentes, para lo cual se fortalecerá el sistema de financiamiento para aminorar el gasto de bolsillo de la población. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctora, todo claro. Entonces, ¿sí? Si estamos hablando de modelos de atención, tendríamos que definir qué son esos modelos de atención. Y acá tenemos una definición de Méndez en el año 2007 que dice que los modelos de atención a la salud son configuraciones tipo que los servicios de salud adquieren en determinado tiempo y determinado lugar, en determinado tiempo y en determinado lugar, en función de la visión de la salud, de la situación demográfica y epidemiológica y de los factores económicos y culturales vigentes, articulando diferentes intervenciones en el proceso de salud-enfermedad. Esa es la definición que da Méndez en el año 2007 sobre modelos de atención. Y considerando lo que acabamos de decir, tendríamos que ver cuál es el nuevo perfil del usuario de los servicios de salud. El usuario, nuestro cliente, nuestro paciente. Dice que actualmente los usuarios son más educados, son de mayor edad, son más autónomos, son más exigentes y son conocedores de sus derechos. ¿Y eso en base a qué? A que tienen el teléfono en la mano y están leyendo en internet lo que ellos van a preguntar incluso a su médico. Y están viendo qué respuestas le puede dar ese médico. Y también están viendo si realmente esas respuestas son las correctas o no son las correctas. Después se tiene que ver con el sujeto y participante del cuidado de su salud, con la reducción de la red del soporte familiar de atención sociosanitaria, con el control social que demandará información más transparente e inteligible, cuidados basados en la evidencia, mayor representatividad en la toma de decisiones y en las estructuras de los servicios de salud. Y acá les he querido poner esto, es tan antiguo, pero está vigente, no ha habido nada que lo derrogue, se ha trabajado en esto, no se ha trabajado muy poco, que es el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, que fue aprobado con una resolución ministerial 464 del 2011 en el MINSA, y que incluso se sacó un libro, que de repente alguno de ustedes lo ha visto, ese es el libro, Modelo de Atención Integral de Salud basado en familia y comunidad. Entonces habla de la atención primaria, de la promoción de la salud y de la salud pública. Y también muestra que hay enfoques que son enfoques en los derechos humanos, que sí se ha trabajado eso, informes en la equidad de género, en la interculturalidad y en la territorialidad. Y acá tenemos ejes de las necesidades de salud. La persona en sus etapas de vida, esa persona está dentro de una familia y esa familia está en la comunidad. Por lo tanto, hay paquetes para la atención de la persona según las etapas de vida, hay paquetes para la familia y hay paquetes para la comunidad. Entonces, por eso se dice
necesidades de salud en base a la persona, familia, comunidad y entornos saludables, ejes determinantes de la salud población, que da como resultado planes y programas, proyectos y desarrollo de actividades, equipos basados en familia y comunidad, y queda, digamos, como una parte teórica y que se tiene que ir trabajando y se tiene que ir entendiendo. Dentro de esos componentes del modelo de atención integral en salud basado en familia y comunidad, tenemos la gestión, tenemos la organización de la prestación de los servicios de salud y el financiamiento. ¿Eso a quién le toca? Al gobierno, a los establecimientos de salud y finalmente a la sociedad civil. La atención integral va orientada a la persona, a la familia y la comunidad. ¿Y qué cosa es? Prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. En diversos escenarios, como dice ahí, tanto intramural, o sea, dentro de los establecimientos, y extramural, que es en la comunidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Diego y Elena, ¿alguna pregunta? Y vamos a definir qué cosa es la situación de salud. No estamos mencionando el tema, pero no tenemos la definición. Acá tenemos la definición teórica que dice que es un proceso analítico, sintético, dinámico y continuo que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud de enfermedad de una población, incluyendo los daños o problemas de salud, así como los determinantes, que facilita la identificación de necesidades y prioridades de salud, la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto. En el análisis de situación de salud, tienen determinantes de la salud, tienen el estado, el estudio del estado de salud, o sea, de qué se enferma la gente, y tienen lo que se denomina la determinación de las prioridades. ¿Qué prioridad? ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer según lo que nosotros encontramos en nuestro análisis? Determinantes de la salud. Se habla de los determinantes demográficos, de los determinantes ambientales, los económicos, de los relacionados con la oferta de los sistemas de salud. Determinantes de la salud demográficos, estructura poblacional, características de la población, sus tendencias, población urbana y rural, composición poblacional, pirámide poblacional, y la dinámica poblacional nos habla de los nacimientos, las distribuciones, las migraciones. En los ambientales se habla del saneamiento básico, el agua y las aguas, la contaminación ambiental, que puede ser por actividades industriales, puede ser por el parque automotor, y también tenemos que ver dentro de los determinantes ambientales, los naturales y antrópicos. Y los determinantes económicos se refiere a la pobreza, al hecho de la pobreza y la pobreza extrema. Y los que están relacionados con la oferta de los sistemas de salud, habla de las características del sistema de salud, de los recursos humanos, de los recursos físicos y del uso de los servicios de salud. Cuando se hace el estudio del estado de salud, y esto lo van a hacer ustedes en un seminario, acá lo tienen bastante sintético, solamente tendrían que ir desarrollando cada uno de estos puntos. Van a hablar de la mortalidad según género y etapas de vida, o sea, de qué se muere la gente, de la morbilidad, de qué se enferma según género y etapas de vida. Van a hablar de la situación de las enfermedades transmisibles, sujetas a vigilancia epidemiológica. Y van a hablar de las principales enfermedades crónicas no transmisibles. Y así tenemos condicionantes determinantes del estado de salud, factores biológicos o endógenos. Acá está la parte genética, factores ligados al entorno donde vive la persona, donde se desarrolla, donde trabaja, donde camina, factores ligados al estilo de vida que tenga la persona, una persona, por ejemplo, que no camina, que tiene una vida sedentaria, que come mucho, y factores ligados al sistema sanitario. Pensando. Y tercero, se ve la determinación de prioridades. Para todo este diagnóstico que he hecho, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Y dentro de las 5 cosas que tengo que hacer, ¿cuál es la que va en el primer lugar, en el segundo
en el tercero. Primero, determinación de regiones con alto nivel de vulnerabilidad. ¿Qué regiones? El puesto que no es Lima, no es la costa del Perú, es más la parte de sierra del Perú. Determinación de los problemas sanitarios que se concentran en los territorios vulnerables. Tercero, determinación de los problemas y determinantes que afectan la mayor parte de las regiones del Perú. Y cuarto, determinación de la lista de prioridades. Y acá hay una definición que es muy interesante. Miren, del año es 1971, hace 50 años. Dice que la transición epidemiológica es el proceso a largo plazo del cambio en las condiciones de salud de una población que incluyen cambios en los patrones de enfermedad, invalidez y muerte. Y esto nos orienta a un paso hacia altas tasas de fecundidad y mortalidad. Ha pasado de ser altas, ahora son bajas, y que cosa lo que tenemos más ahora, que predominan las enfermedades crónico-degenerativas y que han disminuido las enfermedades infecto-contagiosas. Y hemos mencionado, hemos definido lo que es situación de salud y no nos confundamos con esta otra definición que es sala de situación. La sala de situación no es lo que acabamos de ver, sino la sala de situación se produce, por ejemplo, cuando ha habido la epidemia, cuando hubiera un sismo, ¿no? Dice, es un espacio físico y virtual donde la información en salud se analiza sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la situación de salud de la población, especialmente durante las situaciones de emergencia. Por ejemplo, la pandemia, hemos puesto el ejemplo, un sismo, y dice que la información en esta sala de situación se presenta y se difunde en diversos formatos, como son tablas, gráficos, mapas, documentos técnicos o informes estratégicos para tomar las decisiones más convenientes. Entonces dice que en esta sala de situación se puede identificar la situación actual del evento, cómo se comportó ese evento en los últimos 5 años y cómo uno piensa que se podría confrontar. Con la información procesada, se puede identificar las necesidades y problemas de salud y junto con el análisis de riesgo, orientar la focalización y priorización de las enfermedades para ver qué tienen que hacer los gestores en salud. Por lo tanto, la sala de situación se convierte ya en un instrumento para la gestión institucional, para la negociación política, para la identificación de necesidades, para la movilización de recursos y para el monitoreo y evaluación de las intervenciones en salud. Esto lo he puesto acá para que lo conozcan. Está vigente la ley de descentralización, de la ley 27783, que se dio el 20 de julio del 2012. Y tenemos que definir, por lo tanto, qué es descentralización. Y decimos que la descentralización es la transferencia de las funciones de la gestión y la obtención de distribución de los recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. Está descentralizado. Antes todo estaba, digamos, todo estaba en salud y eso ya ha ido cambiando. Perdón un minutito para pagar esta zona. Ya. Descentralización dice la transferencia de las funciones de la gestión y la obtención y distribución de los recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. La descentralización también nos marca cuáles son los niveles de gobierno, que son el gobierno nacional, el gobierno nacional, perdón, el gobierno regional y el gobierno municipal. Y como resultado de esa descentralización, tenemos la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que es la Ley 27867, que se dio en el 2002, la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es la Ley 27972, que se aprobó en el 2003. ¿Y qué permite la descentralización? ¿Qué se ha logrado, por lo tanto, qué se pretendió lograr con esta descentralización a nivel del gobierno? Primero, mejorar la asignación de efectivo. Antes todo estaba centralizado en los ministerios, ¿no? En cambio, ahora está ya en los gobiernos regionales. Generar mayor y mejor disposición de los usuarios en los servicios de salud.
mejorar la focalización del gasto, fortalecer la planificación en espacios locales y regionales y crear condiciones para fomentar la participación ciudadana. Y acá tenemos los 3 niveles de gobierno. Gobierno nacional, ¿qué cosa hace? Define políticas nacionales y sectorales. Gobierno regional aprueba las políticas regionales, pero ¿en base a qué? A las políticas sectoriales. Y el gobierno municipal o local planifica y promueve el desarrollo urbano y rural de su circunscripción y ejecuta planes correspondientes. Y qué es lo importante y que vincula tanto el gobierno nacional, regional y local, la ciudadanía, que participa en el diseño, seguimiento y control de las políticas nacionales, regionales y municipales. Esta lámina es sumamente importante y es comenzar a analizarla, comenzar a pensar y decir entonces dónde están los problemas, por qué se dan, hablando de nosotros nos toca hablar de salud, y por qué se dan los problemas en salud, por qué es lo que tenemos esto, por qué no tenemos una cobertura de todos los pacientes, por qué hay una lista larga de espera, qué cosa es lo que está pasando. Entonces, es un poquito que yo creo que ya los temas se pueden ver en seminario y que no es el hecho solamente vamos a estudiar para el examen, para poder contestar la pregunta, sino es pensar. Ustedes ya van a ser según, van a ser los jefes de su establecimiento de salud. Tienen que pensar, tienen que saber cómo van a hacer las cosas. Y con esto, porque se nos ha colgado, teníamos un poquito para ver lo de gobiernos regionales y gobiernos locales. Parece que en las diapositivas no ha salido. Yo les ofrezco, me comprometo, digamos, para la 4ª semana, antes de empezar nuestra 4ª semana, darles esto que no sé por qué se ha borrado de las transparencias. ¿Por qué les digo para la 4ª semana? Porque esta es la 2ª semana que estamos terminando. La 3ª semana, que es la parte normativa, va a ser dictada por el doctor Manuel Vela y conmigo nos volvemos a encontrar en la 4ª semana. Con esto estaríamos dando por finalizada la clase de esta semana. Muchas gracias y por favor, miren, ya estamos en la 3ª, vamos a entrar a la 3ª semana, estudiar. Gracias. Muchas